¿Es posible una Argentina liberal? ¿Es el liberalismo llevado a la política y a la economía el que puede sacar a la Argentina de una crisis cíclica y casi endémica en este país? ¿Qué es el liberalismo? ¿Hay un liberalismo argentino? De eso vamos a tratar hoy en la repregunta con el especialista, la autoridad académica indicada para esta cuestión, Alberto Venegas Lynch. Muchísimas gracias, Alberto, por estar hoy en la repregunta. Gracias por la invitación, Luciana. Alberto Venegas Lynch es doctor en Economía por la Universidad Católica Argentina y es doctor en Ciencia de Dirección por la UADE. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y de la Academia de Ciencias de Buenos Aires, presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso, fue profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, fue director del Departamento de Doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata y fue rector de ESADE, de la Escuela Superior de Economía y Administración, autor de 28 libros, un hombre de vastísima formación que puede pensar conceptualmente la Argentina desde la economía, desde el derecho, desde la sociología. Alberto, bueno, una pregunta conceptual. ¿Qué es el liberalismo? Porque escuchamos hablar de liberales, de libertarios, una fuerza política, un campo político que avanza cada vez más en Argentina y empieza a disputar porciones importantes de poder. ¿Qué es el liberalismo, de acuerdo con usted, un liberal argentino? Bueno, me parece muy importante, Luciana, esa pregunta. Yo en uno de mis primeros libros fabriqué una definición que veo que está usada y difundida por intelectuales por quienes tengo un gran aprecio, y la definición es que el liberalismo es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. ¿Esto qué quiere decir? Cuando decimos respetar el proyecto de vida del vecino, no estamos diciendo, y esto lo pongo en negritas y resalto, no estamos diciendo que adherimos a esos proyectos. Más aún, nos puede resultar repugnante el proyecto del vecino, pero si no hay lesión de derechos, nunca, nunca puede recurrirse a la fuerza para torcer el rumbo, porque sería la vida invivible si todos pretendemos imponer al vecino nuestro proyecto de vida. Más aún, yo diría, Luciana, que el test mayor de tolerancia, aunque la palabra tolerancia no es una cosa que me agrade mucho ese término, porque los derechos se respetan, no se toleran, porque tolerar tiene cierta connotación inquisitorial que se mira desde arriba perdonando, ¿no? Pero digamos, el test mayor es cuando no compartimos el proyecto del vecino. Y tenemos, creo, Luciana, la gran suerte que en la Argentina hay un personaje que es Juan Bautista Alberdi, que el padre de nuestra Constitución Liberal del 53-60, que puesto en vigencia esa Constitución desde ese año 53 hasta el golpe fascista de los 30 y luego mucho peor a partir del golpe militar del 43, estamos a los tumbos. Pero en el periodo 1853 hasta esa revolución fascista, éramos la envidia del mundo. Esto suena de ciencia ficción por cómo estamos empantanados hoy, pero los salarios e ingresos en términos reales eran superiores a los de Suiza, y este no fue un lapsus, dije Suiza, Alemania, Francia, España, la población se duplicaba cada 10 años, venía la gente con una mano atrás y otra adelante y se hacía la América, competíamos con Estados Unidos. A partir de esta definición general que usted hace de qué es el liberalismo, la pregunta que me surge es, otras zonas del campo ideológico también enuncian un respeto irrestricto por los proyectos de vida del otro. ¿O usted cree que eso no es así? Que desde una posición socialdemócrata no hay una voluntad de respetar las ideas del otro, la vida, el proyecto de vida del otro, o desde el justicialismo en Argentina esa idea no es tan fuerte. Bueno, también es muy jugosa esa reflexión o esa pregunta, Luciana, porque efectivamente en reuniones sociales o en distintas manifestaciones culturales, la gente va a decir, por supuesto que yo quiero respetar el proyecto de vida de otros, pero, y el pero es muy importante,
cuando hablamos, quiero poner un ejemplo solamente, porque a mí, mi último libro se llama Las vacas sagradas en la mira, pero el anterior se llama Maldita coyuntura. Yo personalmente estoy harto, y ya sé que el periodismo tiene que informar qué es lo que está pasando, pero decir que las bananas aumentaron un 4% o la base monetaria el 3,2% me harta. Yo quiero discutir temas de fondo para correr el eje del debate. Y una de las cosas, ya que está interesada en tema de educación, y mucha gente está interesada en el tema de educación, tenemos que decir, ¿qué diablos es eso de la educación? Creo yo que educar no es transmitir cualquier cosa en cualquier sentido, es transmitir valores cuyo corazón es el respeto a los proyectos de vida de otros. Ahora, ese es un proyecto educativo que requiere, que exige, que demanda puertas y ventanas abiertas, mucho oxígeno, un proceso evolutivo de prueba y error. Ergo, y esto es una cosa que tenemos que sacar telarañas mentales de conservadores que se atan al statu quo, tenemos que volver a considerar, ¿tiene sentido aquello de tener un Ministerio de Educación y Cultura o es una cachetada fenomenal a la inteligencia? ¿Qué es eso? Esa insolencia de imponer estructuras curriculares. Nadie tiene la precisa, ni usted, ni yo, porque hay muchos liberales bien intencionados que dicen que quieren hacer bien algo que está mal. Esto es, tengamos un buen ministro de Educación que imponga las cosas que a mí me gustan. Bueno, craso error. Pero a ver, Alberto, porque primero quiero entender la diferencia. Usted hizo una definición clara sobre el liberalismo. Quiero entender la diferencia con cómo se plantan en relación a los proyectos de vida del otro las otras posiciones ideológicas. Porque hoy en día nadie diría que la izquierda o que el justicialismo o que una posición ideológica como la que sostiene Juntos por el Cambio o el macrismo atenta contra los proyectos de vida del otro. Entonces, ¿qué tiene de particular este liberalismo que se diferencia de los otros posicionamientos ideológicos? Bueno, Luciana, ahí hay varias cosas. Primero, la palabra ideología no es pertinente para el liberalismo. Yo una vez escribí en La Nación, precisamente hace mucho tiempo, un artículo que se llamaba El liberalismo como anti-ideología. Ideología no en el sentido inocente del diccionario, del conjunto de ideas, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino como algo cerrado y algo terminado. Y esa es la antítesis del espíritu liberal. Yo tengo acá abajo de mi computadora un letrero enorme que es el moto o el lema de la Royal Society de Londres, que es nullius in verba. Esto es, no hay palabras finales. Entonces, para ver el contraste con lo que decía antes de la socialdemocracia, nadie va a estar de acuerdo en esos grupos de eliminar el Ministerio de Cultura y Educación. Todos se abalanzan a imponer estructuras curriculares, primero. Y segundo, para dar otro ejemplo, le cuento, Lucía, y sé que usted conoce a la persona que tengo en mente, pero no vale la pena hacer cosas ad hominem, pero antes de este zafarrancho viral, asistía a unas comidas de una persona que además de la cosa gastronómica tan atractiva, lo más atractivo era que coordinaban las comidas como si fuera un seminario. Esto es, todos hablaban por turno y no el tartamudeo insoportable de las reuniones sociales habituales, que uno está con el otro toda la noche y cuando se levantan dicen, a ver cuándo nos vemos, y estuvieron toda la noche juntos, pero no pudieron hablar porque estuvieron hablando todos al mismo tiempo. Bueno, ahí había un gran señor, un editor de un diario, de un matutino muy conocido, que él se quejaba amargamente porque discriminaban la pauta publicitaria en su diario. Y cuando me tocó el turno, yo le dije, fulano de tal, yo creo que ese no es el problema. Y acá hay otra diferencia con la socialdemocracia o con otras líneas de pensamiento. Yo creo que el problema es Telam. La existencia de una agencia oficial de noticias es otra bofetada a la inteligencia. Entonces, Ningún país libre tiene una sí. Sí, perdón. Dígame, Alberto. Yo creo que si el gobierno tiene algo que decir, lo dice en una conferencia de prensa o terceriza,
pero tener una agencia de noticias es algo típicamente autoritario. Ahí hay otro ejemplo de una diferencia. Entiendo, es decir, hay el Estado y las instituciones que conforman el Estado y el modo en que el gobierno hace uso de esas instituciones es una línea fundamental o es un eje fundamental para distinguir si un Estado es liberal o no. Ese sería el punto que usted señala. Bueno, yo diría, Luciana, que no es qué es lo que hace el gobierno con ese puesto o ese cargo, es eliminar ese cargo. Por eso estoy diciendo, el tema no es usar bien Telam, el tema es liquidar Telam o cualquier agencia de noticias que era característico del Führer y del Duce, digamos, ¿no? Ahora, en relación, señalaba el caso del Ministerio de Educación. ¿Cuál es el problema en un Estado liberal de la existencia de un Ministerio de Educación? Bueno, que si nos ponen a cualquiera de nosotros, Luciana, en ese puesto, algo tenemos que hacer. Y digo lo siguiente, cualquier cosa que hagamos va a estar mal, porque no podemos imponer nada. Tiene que estar absolutamente abierto y las instituciones educativas, en auditorías cruzadas, tienen que competir entre sí y los padres o los candidatos eligen cuál es la que creen que tiene mayor excelencia académica. Es decir, lo que usted está señalando es que hay un Estado, hay un sistema educativo que necesita una estructuración, pero que no tiene que estar centralizada en agencias que bajan una línea y congelan de alguna manera los conocimientos. ¿Usted está pensando en el modelo chileno de educación y en la posibilidad de que esta relación entre oferta y demanda, la demanda educativa de alguna manera regula el interés por un colegio o por el otro? La demanda de los estudiantes y sus familias, me refiero. No estoy con el modelo chileno porque tiene sus bemoles, pero digamos, lo importante, me parece a mí, en esto que estamos hablando, y da para mucho más el tema educativo, por supuesto, pero estoy diciendo que funcionarios, que la existencia del Ministerio de Educación y Cultura implica que se van a establecer pautas obligatorias para determinadas estructuras curriculares. Entonces, cuando hablamos de enseñanza privada, en realidad en estos esquemas están privados de toda independencia, porque pueden decidir cuál es el color del edificio, de los ladrillos a la vista o no, cuál es el campus, si son colegios, si son uniformes o no, pero el producto que allí se expende se llama estructura curricular y no tienen las instituciones la libertad para establecer. Y esto ya sabemos, Luciana, que la perfección no está al alcance de los mortales. Esto no quiere decir que las ocurrencias de la gente van a llevarnos a la perfección. No, van a minimizar costos, minimizar problemas. Si, por ejemplo, Luciana tiene la idea que los colegios tienen que ser solo a la mañana o a la mañana y a la tarde y tiene que enseñar 3 geografías, 2 matemáticas y una álgebra, pues hágalo, propóngalo y que la gente se lo va a aceptar o se lo va a rechazar. Y yo tengo otra idea, tengo que tener la libertad de competir para proponer estas cosas. Ahora, ¿cómo se garantiza en esa organización de la vida en común, en el mundo, por lo menos del Estado, a la hora de proveer el servicio educativo, cómo se garantiza la igualdad de acceso a conocimientos de una buena y a una batería de conocimientos de una buena calidad si no hay un mínimo asegurado y consensuado a lo largo de todo un territorio, a lo largo de toda una nación? Bueno, en ese sentido, Luciana, hay varios aspectos acá también, pero hay algo que un premio Nobel en Economía, Milton Friedman, sugirió, que son los vouchers o los créditos educativos. Esto es la gente que tiene las condiciones para aplicar a ofertas educativas existentes, pero no tiene los ingresos, se le dan vouchers para que elija cuál es la mejor opción. Esta es una cuestión. La otra cuestión es un poco más pastosa, diría, y un poco más difícil y va más a contracorriente de lo que opina prácticamente todo el mundo, y son las llamadas igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades suena muy lindo, pero es absolutamente incompatible con la igualdad ante la ley. Quiero poner el ejemplo.
Yo A ver. juego al tenis. Si juego al tenis con un profesional, para que me den igualdad de oportunidades, hay que encadenarle un pie o una mano, digamos, al otro. O sea, estoy lesionando su derecho. Entonces, de lo que se trata en una sociedad abierta es que todos tengan más oportunidades, pero nunca iguales, porque somos afortunadamente, Luciana, distintos. Tenemos distintas fuerzas físicas, distintas fuerzas intelectuales, distintos talentos, distintas inclinaciones. Si fuéramos iguales, la sociedad sería un horror, porque a todos nos gustaría la misma mujer y todos quisiéramos ser panaderos y no habría médicos y no habría cooperación social ni división del trabajo. Afortunadamente somos distintos. Ahora, si uno lleva, Alberto, si uno lleva ese problema al plano social, ¿no? Un chico que nace por el azar de este universo, simplemente por eso, en un barrio humilde con carencias extremas, comparado con un chico que por el mismo azar del universo nace en un barrio de clase media, ni siquiera digo clase alta. Ahí hay un problema de origen que no depende ni de los méritos del chico de clase media ni de méritos supuestos del chico de clase baja, que es necesario de alguna manera balancear para ser justos y para que esa competencia por los recursos en la vida sea justa. Bueno, tal vez no fui claro, Luciana, pero insistí en esto que sugiere el Premio Nobel en Economía, Milton Friedman, de los vouchers. Se le da crédito educativo para que pueda educarse en la mejor institución que él prefiera de todas las que existen. Pero ya llega con un déficit. Ya llega con un déficit alimentario, por ejemplo. Aunque tenga un voucher que le permite ir a la mejor escuela, no va a poder estar a la altura. Pero ahí hay otro tema, Lucía. Lamentablemente, Luciana, lamentablemente, nos hemos desbarrancado tanto en la Argentina que hemos perdido la noción. Primero, que todos, usted, yo y todos los que nos están escuchando, venimos de la miseria y las cuevas, cuando no del mono. El asunto es cómo pasamos de situaciones espantosas, de villas, que era lo menos que podía decir, de nuestros ancestros orangutanes, digamos, cómo pasaron a situaciones mejores, diría yo, haciendo todo lo contrario de lo que viene haciendo la Argentina hace 80 años. A ver, ¿a qué se refiere? Derrumbar y destrozar a los más pobres y a los más vulnerables. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el nivel de vida en Uganda y en Alemania? ¿A qué se debe? Solo, exclusivamente a las tasas de capitalización, o sea, la inversión per cápita, o sea, el ahorro interno y externo, que en unos lugares se ahuyenta y en otros lugares se atrae. Eso es solo la diferencia. No es que los alemanes sean más buenos y más amarretes los ugandeses. No, es que no se puede precisamente por haber establecido sistemas que en nuestro caso son exactamente las antípodas de lo que sugería Alberdi. Y después hay una cosa formal, Luciana, que mencionaste, ya sé, con la mejor de las intenciones, pero es algo que a mí me desagrada, y es la expresión clase social, como si fuéramos de una naturaleza distinta. Clase baja me parece una expresión repugnante, clase alta me parece algo frívolo y estúpido, y clase media me parece algo que no carece de sentido. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Estamos hablando de ingresos? Bueno, hablemos de ingresos medios, altos y bajos, pero no hablemos de clase. Sí, es más que ingresos, ¿no? Es más que ingresos. La pobreza implica mucho más que no tener un ingreso acorde con las necesidades básicas. Es un problema, esto es lo que se señala siempre, un problema multidimensional. Pero ahí hay una cuestión muy interesante que usted señalaba. Lo que usted plantea es que la Argentina, el modo en que ha intentado sacar gente de la pobreza, de esa pobreza complejísima que no solo depende de bajos ingresos, no ha funcionado. Esta mirada progresista de centroizquierda que ha pensado en compensar a esos sectores vulnerables no ha funcionado. ¿Qué es lo que funcionaría? Usted dice que es el crecimiento económico. Claro, ahí hay otra. Yo ya sé que no hay que ponerse muy cargoso con la cuestión terminológica, pero hago una primicia. Ahora estoy por escribir una cosa que se llama "Los liberales somos progresistas". Me parece otro insulto a la inteligencia que se diga que las izquierdas son progresistas.
justamente es el retroceso, no el progreso. Entonces, lo que me parece... ¿Por qué es el retroceso, Alberto? ¿Por qué usted dice que las izquierdas que son llamadas progresistas representan el retroceso? Bueno, porque proponen medidas de control de precios de empresas estatales, de inflación monetaria, de impuestos adicionales, de endeudamiento, de todo lo que necesitamos para hundirnos en el fango. Y no solo, digamos, lo que estamos viendo de la pobreza. Mucha gente que era considerada ingresos medios o ingresos bajos, altos, si seguimos en esta tendencia, vamos a estar todos comiendo de tachos de basura, porque no hay milagros en esto. Entonces, me parece que cuando interviene el gobierno, por ejemplo, en los precios, está destrozando los únicos medios de comunicación y los únicos indicadores que tiene el mercado para saber dónde es rentable y dónde no es rentable. Entonces, por ejemplo, en una pandemia, lo peor que se puede hacer es poner precios máximos a los medicamentos, a los barbijos y el alcohol en gel, porque quiere decir que no va a haber alcohol en gel, no va a haber barbijos y va a haber problemas con los medicamentos. Hay un libro que se llama 4000 años de intervención en los precios. Desde Hammurabi estamos con esto y no la aprendimos todavía. Me parece que es una cosa inaudita. Y como dice este otro premio Nobel en Economía, Hayek, en lugar de permitir el conocimiento fraccionado y disperso en sociedad, concentra ignorancia al burócrata y dice, no podemos dejar esto en manos del mercado. Mercado quiere decir millones de arreglos contractuales. Lo voy a manejar yo. Entonces, como en Venezuela, no hay góndolas, no hay supermercado, no hay ningún medicamento, no hay alimentos, y es una catástrofe sanitaria y de otra naturaleza. Alberto, usted planteaba que el liberalismo es progresista. Sin embargo, en la Argentina la interpretación más instalada dice que ser liberal es ser de derecha. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, a mí la palabra derecha no me gusta porque me suena a conservador y a fascista. A mí me parece que estas cuestiones de la izquierda a la derecha, el norte, el sur, arriba y abajo, pasaron de moda. Me parece que hay que dar vuelta a la página. Incluso, diría yo, la izquierda ha traicionado sus valores originales, porque la izquierda viene con la gente sentada a la izquierda del rey en la asamblea de la Revolución Francesa antes de la contrarrevolución de los jacobinos. Entonces, ¿por qué se sentaban a la izquierda? Porque eran contrarios al statu quo, contrarios al abuso del poder. Y resulta que las izquierdas ahora imponen las botas, el monopolio de la fuerza, porque el gobierno es eso, las botas y la fuerza, para todos los actos lícitos de la persona. Entonces resulta que la gente, en lugar de sentir que el gobierno acompaña, que lo protege, que vela por sus derechos, resulta que lo ataca y lo persigue. Entonces, la gente tiene que estar escondiéndose del gobierno para que las inflaciones y para que los impuestos y todas las regulaciones que asfixian, ¿no? Dos últimas cuestiones, Alberto. Una de ellas es, ¿cuán liberal es el empresariado argentino? El solo hecho de moverse en el mundo económico y de funcionar socialmente en un mercado convierte a un empresario en un empresario liberal. Muy importante eso, Luciana, muy importante. Lamentablemente, salvo honrosas excepciones, el empresario local es un cazador de privilegios, es un varón feudal, es un asaltante de guante blanco. Esto es, como no puede y no queda bien para su estatus social entrar a la casa del vecino y robarle los muebles, lo hace a través del gobierno, con aranceles aduaneros y con distintas llamadas protecciones, que son en realidad arreglos que hacen... siempre desde Adam Smith está esto, en 1776, la alianza entre el empresario y el poder, incluso cuando visita la casa de gobierno se prende una luz colorada, no tiene nada que hacer en la casa de gobierno. Tiene que competir en el mercado, es decir, tener privilegios, prebendas, mercados cautivos, eso explota miserablemente a la gente, especialmente a los más necesitados. Cuando los empresarios piden rebaja de impuestos, ¿están en esa misma línea que usted señala? Bueno, eso es como una mezcla, digamos, porque
piden baja de impuestos para las actividades que ellos desarrollan, pero piden aumento de aranceles para que otros sobre sus espaldas paguen costos más altos para poder tener sus privilegios y sus mercados cautivos. Lo mismo las exenciones fiscales, que quiere decir que otros van a tener que pagar las diferencias, lo mismo los llamados subsidios, lo mismo todo lo que hace habitualmente, lamentablemente, en nuestro medio, en la actualidad, no era así antes, el empresario se va acostumbrando, y cuando uno habla off the record con ellos, dicen, bueno, pues yo tengo que salvar mi empresa. Grave error. Por más que usen corbata de Hermès y estén en primera fila en la Casa de Gobierno aplaudiendo, saben que si estornudan mal, le sacan la empresa. Se han vendido malamente su empresa y han perjudicado, digamos, a su familia, a sus hijos, sus nietos, digamos. Me parece que, y esto no es solo un caso argentino, ¿no? Lamentablemente esto viene ocurriendo en muchas partes del mundo. Estas empresas como los unicornios, como Mercado Libre y algunas otras que caracterizan el nuevo desarrollo económico de la Argentina, ¿escapan de esa lógica? Bueno, eso creo que son excepciones a la regla. Por lo que yo sé, hasta donde yo sé, el caso de Mercado Libre es un caso muy interesante, incluso en la forma de operar, de calificar y clasificar a quienes están comprando y vendiendo para mostrar que la reputación y la marca y el valor comercial no es algo que dependa de un burócrata, que es lo que dice, sino que es lo que dicen compradores y vendedores. Entonces, como se sabe, en Mercado Libre se puede comprar casi cualquier cosa con servicios excelentes. Es una demostración que por suerte no ha podido echar mano aún, echar un manotazo, el Leviatán, digamos, a Mercado Libre. Y la última cuestión, que es una cuestión que parece una contradicción dentro del mundo del campo liberal argentino, que es, usted señalaba la palabra de conservador, ¿no? La idea de el rechazo de esa palabra, ser calificado conservador, derecha conservadora. Las posiciones sociales, en temas sociales del liberalismo, por ejemplo, en la legalización del aborto, que parece una contradicción. La idea de que una posición que respeta los proyectos de vida de otro no contemple la posibilidad de que mujeres que no creen que el embrión con vida sea persona humana puedan llevar adelante un aborto. Bueno, ahí hay otro punto también muy importante, y he escrito hace relativamente poco en La Nación sobre ese tema. Y cuando estamos hablando de respetar los proyectos de vida de otros, estamos conteniendo, el alma de esto es proteger la vida, la propiedad y la libertad. Y cuando estamos hablando que la madre tiene el derecho a su cuerpo, estoy plenamente de acuerdo. Lo que no creo definitivamente es que tenga el derecho sobre el cuerpo de otro. Y como los chicos no nacen en los árboles, sino en el seno materno por ahora, puede haber transferencia de úteros el día de mañana tecnológicamente, esto, como ha dicho la Academia Nacional de Medicina, desde el momento de la concepción hay un ser humano en acto, en potencia de muchas cosas, igual que usted y yo estamos en potencia de ser muchas otras cosas, pero digamos en acto seres humanos. Entonces, esto implica la liquidación de un ser humano. Y eso es completamente contrario al espíritu liberal que estamos diciendo, respetar los proyectos de vida de otros, que esencialmente es respetar los derechos de otros. Pero Alberto, en la medida en que ese es un punto de discusión y hay una biblioteca, mitad de la biblioteca, 3 bibliotecas que sostienen posiciones distintas en relación al valor que tiene un embrión en términos si es persona o no, y hay toda una biblioteca alejada de posiciones religiosas que sostienen que no es persona humana. En la medida en que hay un debate, una posición liberal no debería, de alguna manera, respetar las distintas posiciones de ese debate y que cada persona ejerciera sus decisiones de vida de acuerdo con sus convicciones? Pero eso, Luciana, me parece que es respetar el no respeto, porque también podemos decir que hay algunas personas que piensan, lamentablemente, algunos degenerados, diría yo, que piensan, como el régimen nazi, que las personas que no son arias tienen que ser exterminadas. Y había en ese sentido otro lado de la biblioteca. A mí personalmente me importa un bledo que haya otro lado de la biblioteca. Es liquidar una persona.
parece un régimen, podría confundirse con un régimen teocrático que le impone una visión religiosa a personas que no consideran que esas son instancias religiosas. Pero lo que yo creo es que esto, Luciana, me parece, no tiene nada que ver con la religión. Lo pongo completamente aparte. Es un tema científico, como bien ha aclarado la Academia Nacional de Medicina local, explicando y todos los genetistas. No, hay genetistas que no piensan igual, pero es interesante el debate de todas maneras, Alberto. Bueno, le agradezco muchísimo. Nos hemos pasado del tiempo, hemos tocado muchos puntos. Es interesante conocer con profundidad cómo piensa, bueno, una de las figuras más destacadas del liberalismo en Argentina. Muchas gracias, Alberto Venegas Lynch.